Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en Una Rosa y un Libro. Yo soy Rosa. Esta semana, aprovechando que se ha otorgado el Premio Nobel de Literatura a un señor que no conocemos de nada, pues he pensado en hacer un vídeo en el que os cuento qué libros he leído de premios Nobel. No es que yo haga una competición para ver si me leo todos los libros de los Nobel, pero bueno, a veces, pues por curiosidad, digo, a ver, este señor o esta señora, bueno, señoras hay pocas, pero bueno, mm, bueno, sí, tiene su gracia. Lo que pasa es que yo personalmente pienso que algunos premios Nobel tuvieron mejor sentido en su día o se lo dieron por algún motivo que en ese momento tenía sentido, pero ahora mismo hay muchos que no conocemos de nada. O sea, que es que yo creo que en esa época también, también se premiaba gente que no conocía a nadie. De hecho, hay un montón de noruegos y suecos y daneses que no conoce nadie. Porque vosotros habéis leído mucho de Pontoppidan, yo no. Bueno, empiezo. El primero, vamos a empezar por el cronológico de año de otorgamiento del Nobel. Henryk Sienkiewicz, polaco. Eh, a lo mejor no suena mucho el nombre, pero si os digo Quo Vadis, pues seguro que no suena, ¿verdad? Yo lo leí de pequeña. De pequeña tenía una especie de obsesión rara con el Imperio Romano, me gustaba muchísimo los últimos días de Pompeya, yo Claudio y estas cosas. Y la verdad es que me gustó mucho. Así que esto os lo recomiendo, una novela histórica muy interesante. En segundo lugar, William Butler Yeats, irlandés, poeta. Este cuando di los cursos de verano en Irlanda, pues leímos algunos poemas suyos y la verdad es que me gustaron, algunos más que otros. Claro, también lógicamente lo suyo es leer la poesía en su idioma original, pero bueno, eso a veces es complicado, porque si es japonés o es árabe, pues un poquito complicado leerlo en versión original. Pero en este caso me gustó. No puedo decir que haya leído una antología concreta. He leído poemas de aquí y de allá, comentándolos un poco. Y bueno, algunos me gustaron. A mí la poesía en general no me gusta, no sé. Ahora tengo que confesarlo. El siguiente, Thomas Mann, alemán. Ya he hablado de él en ocasiones aquí. De él he leído La montaña mágica, que me horrorizó, me pareció la cosa más pesada del universo. Después he leído Los Buddenbrook, que me gustó muchísimo. Una historia de la saga familiar muy interesante. Y también La muerte en Venecia. Se me gustó regular. Ni mucho ni poco. Término medio. Los Buddenbrook sí es muy recomendable. Fue su primera novela. Además. Bueno, ahora viene. Bueno, John Galsworthy. Británico. Me encanta. En Reino de Cordelia tenéis todas o casi todas y su obra. Y en el futuro próximo van a sacar otra trilogía. O sea, está la saga de los Forsyth. Después está una segunda trilogía que es el mono blanco, la cuchara de plata y el canto del cisne. También hay un libro de relatos y también van a sacar otra trilogía posterior que ya es bastante avanzada en el tiempo respecto a los Forsyth. No vamos a encontrar los Forsyth de la primera generación, de la primera trilogía, que se llama Fin de Capítulo y que va a salir próximamente y ya la tengo encargada. La he comprado en preventa por si no ansiosa. Os recomiendo muchísimo. Si os gustan las historias de familias británicas acomodadas, vamos, esta es vuestra obra y este es vuestro autor. A mí me gusta muchísimo. Tiene unos personajes maravillosos, algunos que les cogen manía, otros que les cogen cariño, todos cada uno con su peculiaridad, con su personalidad, está súper bien, a mí me gusta muchísimo. El siguiente, que ya no me gusta tanto, Hermann Hesse, suizo, nacido en Alemania. En el instituto me obligaron a leer Siddhartha y acabé harta. Uf, no me gustó demasiado. A ver, tampoco es lo peor que he leído, pero si no me hubieran obligado a leerlo en el instituto, probablemente ni me hubiera molestado. Trata sobre Buda, como se me indica, porque Buda se llamaba Siddhartha Gautama. Y bueno, ahora lo recuerdo retrospectivamente y probablemente no estuviera tan mal. Pero bueno, no es aquello de decir, oh, qué bien me lo paso leyéndolo. No, la verdad, ahí está, me lo he leído, pero tengo poco interés por seguir leyendo al señor Hesse, lo siento.
El siguiente, André Gide, francés. De este leí La puerta estrecha, en una colección kiosquera que salió de novela del siglo XX o no sé qué. Y la verdad, me acuerdo poco y me acuerdo regular. O sea, quiero decir que me gustó regular. No me interesó mucho. Pasa que yo en esa época tenía la manía de terminarme los libros a ultranza, no sé por qué. Ah, tenía que ser horroroso para que yo lo dejara. El siguiente, te lo siento mucho por Jan de Total Libro, del que soy muy fan. Pero a mí este señor, la verdad, me da un poco de respeto y miedo. William Faulkner. En el instituto leímos Septiembre Seco, que es un relato, y la verdad no me disgustó. A mí eso del sur de Estados Unidos y eso me interesa. Por ejemplo, Matar a un ruiseñor que también está ambientado en el sur de Estados Unidos, pues me gusta a mí ese ambiente, esa idiosincrasia de los sureños y eso, bueno, me gusta según, claro, el Ku Klux Klan, eso no me, el racismo no me gusta. Pero bueno, me refiero a que me gusta leer sobre ese tema. Y intenté leer luego El Villorrio, y creo que llevaba 2 páginas, lo dejé, porque digo, esto no tiene ni pies ni cabeza, no me entero de nada, así que lo dejo. No sé, Jan dice que Luz de Agosto está muy bien para empezar a leer a este señor, así que mira, quién sabe, lo mismo a un año de esto de una oportunidad, pero bueno, que con todo lo que tengo por leer, que me interesa más, no sé yo, si acabaré intentándolo. El siguiente, Ernest Hemingway, del que he leído Las nieves del Kilimanjaro, Adiós a las armas y París era una fiesta. Eh, lo he leído curiosamente en orden de interés, de menos a más. A las nieves del Kilimanjaro me gustó regular. Adiós a las armas está muy bien, además es medio autobiográfica. Ya sabéis que trata de un estadounidense que está en la Primera Guerra Mundial. Creo que estaba conduciendo una ambulancia o algo para llevar a los heridos y se enamoró de una enfermera inglesa, creo que era en Italia, ¿no? Sí, en Italia creo que era. Y bueno, la verdad es que está bien, tiene valor literario, tiene valor histórico también, está muy bien. París era una fiesta, me gustó más todavía. Habla de cuando él era pobre con su mujer, vivían en París y se codeaban con Gertrude Stein y con gente así de la cultura y del arte. Me gustó mucho, la verdad. Ahora viene mi paisano, Juan Ramón Jiménez, paisano de provincia, no soy de Moguer, soy de la capital, Huelva. Leí Platero y yo, que cosas raras no me obligaron a leerlo en el colegio, te lo leí yo porque me dio la gana. Y bueno, pues la verdad sí, tiene su gracia, es bonito, el burrito y eso, te cuenta también cosas del pueblo. Sí, está bien. A mí no me gusta la poesía, esto como prosa poética, se deja, se deja leer. Si queréis decir que habéis leído Juan Ramón Jiménez, pues os aconsejo que leáis esto mejor que esa poesía modernista extraña que no se entiende. El siguiente, Albert Camus, del que me gustó mucho El extranjero, me gustó un poquito menos La peste y Estado de sitio me pareció un horror. O sea, es que no me creía la historia en absoluto. El planteamiento de estado de sitio me gusta, creo que era en Cádiz, en el siglo XX ya, también hay una epidemia, un poco como en la peste, pero claro, la ambientación es absurda, o sea, es que el Cádiz del siglo XX que pinta es que parece Carmen de Merimé, ¿sabes? Nada que falta las mujeres vestidas de Goyesca por la calle, hombre, estamos hablando del siglo XX. Este señor claramente no ha estado en Cádiz en los años 20-30. Vamos, mi horror, me sacó de la historia totalmente, me pareció una cosa como si lo hubiera escrito deprisa y corriendo porque tenía que un encargo con una editorial, lo tenía que entregar. Bueno, yo que sé, un churro, a mí me pareció un horror, la verdad. Ahora viene el amigo Boris Pasternak, que el pobre hombre tuvo que rechazar el premio porque lo obligó la dictadura soviética, que es una faena porque es un dineral, ¿eh? Claro, también podía haber emigrado o haberse quedado, pero hombre, que también tiene narices que no puedas tú aceptar un premio Nobel porque te echas del país. Claro, lo echaron del país porque ponía la dictadura a caer de un burro, y claro, eso no les gustaba a los dictadores, lógicamente. Su obra más conocida es El Doctor Sivago, que la verdad ya os comenté en su momento porque lo leí este año, que me resultó pesadito.
poco pesadito, a rato. Se recreaba demasiado en ciertos momentos, por ejemplo, un viaje en tren por Rusia, qué largo se me hizo. Pues la historia en sí está bien, pero vamos, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero ves la película, no leas el libro. El siguiente, John Steinbeck. Con este empecé mal. Yo os conté en uno de mis primeros vídeos, además segundas oportunidades, que empecé leyendo La Perla y me pareció un horror. O sea, no por nada, porque se lee muy bien, es muy cortito, pero es que sales a disgusto por segundo. Que con este señor siempre hay disgusto. Después leí Las Uvas del Aire, que me gustó muchísimo, pero también hay muchísimos disgustos, que lo pasan fatal, de verdad. Una familia de Oklahoma que tiene que dejar su granja durante la Gran Depresión e irse a California a buscar trabajo, pero resulta que en California también está la cosa fatal de trabajo. Si van a recolectar naranja, me parece, o melocotones, y al final acaban recolectando naranja, creo. Pero claro, hay muchísima gente, lógicamente yo, pobrecitos pensaban que iban a conseguir trabajo, pero claro, como todo el mundo estaba fatal de dinero y de trabajo, pues iban allí, había millones de personas buscando, optando a los mismos trabajos y les pagaban nada y menos. Eh, Era súper, uff, qué mal raro. Con esa novela se pasa fatal. Después, Viaje a Rusia, este me encantó. Y además tiene bastante sentido del humor, cosa que no pensaba yo que fuera posible del señor Steinbeck. Un viaje que hizo a la URSS con Robert Capa en el año 47 y está súper interesante porque lo cuenta casi como una crónica periodística. Y además una época muy interesante porque recién acabada la Segunda Guerra Mundial y cómo el país se estaba reconstruyendo y bueno, las peculiaridades de la URSS, que bueno, ya sabéis que a los visitantes les dejaban ver por lo que ellos querían que vieran, ¿sabes? No, o, lógicamente no iban a ver que la gente estaba muerta de hambre, que no tenían libertad de expresión y bueno, ya sabéis cómo son esas cosas. Está súper interesante. Y otro que he leído, Viajes con Charlie. Ah, ese está muy bien. Ya mayorcito, John Steinbeck viajó en caravana con su perro Charlie por Estados Unidos y bueno, pues tuvo ahí conversaciones con gente del país y todo eso. Y la verdad es que me gustó mucho y además también tiene un tono así positivo, a veces humorístico, agradable. A mí me gustó mucho y lo recomiendo. Además, que haya un perrito, pues siempre le da un plus. En siguiente lugar, Yasunari Kawabata, japonés, del que leí en un club de lectura que tenía en un foro de internet hace ya 1000 años. País de nieve. La verdad no me gustó. Me podría haber gustado por aquello de que era distinto. Claro, trata sobre Japón, hay una geisha por ahí, pero la verdad, ya sé que es Japón y ya sé que esto ocurrió hace tiempo, se escribió hace tiempo, pero es que no puedo con el machismo, la verdad, no puedo. Y por eso al final el libro no me gustó y se me quitaron las ganas de leer más de este señor. El siguiente, otro sufridor, Alexander Solzhenitsyn. Este sí aceptó el premio Nobel y no pudo volver a su país, efectivamente. Pero mira, mejor para él, porque las pasó canuta, pobre hombre. Los libros que he leído de él son Archipiélago, Gulag y Un día en la vida de Iván Denisovich. En los dos trata la vida en los campos de trabajo, los Gulag de la Unión Soviética. Y la verdad es que de forma escalofriante recuerda muchísimo a los campos de concentración nazi. El siguiente es Pablo Neruda, chileno. Me hicieron leer en el instituto 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bueno, hay un par de poemas que me gustan. El de Me gustas cuando callas porque estás como ausente, que es el que le gusta a todo el mundo. Y luego hay otro que me gusta también. Puedo decir los versos más tristes de esta noche. Creo que ese era el número 20, pero no me hagáis mucho caso. Bueno, el señor este Neruda, pues últimamente también ha habido mm, cierto resquemor porque abusó de una muchacha mientras estuve de diplomático en Asia, no me acuerdo de qué país exactamente. El tío lo cuenta y claro, tenía inmunidad diplomática, que fuera un delito, pues le da un poco igual. Pero bueno, aparte de que sea un violador, eh, confieso que he vivido, que son sus memorias, me gustaron mucho.
Además cuenta una anécdota sobre Lorca, que yo pensé, digo, este tío tenía que ser súper gracioso. No sé, me cayó muy simpático. No sé, la verdad es que está muy amena de leer. Yo desconfío mucho de los poetas cuando escriben prosa, pero la verdad, me gustó mucho y os recomiendo si podéis olvidar el incidente con la muchacha esta. El siguiente, Heinrich Böll, supongo será, Böll, El honor perdido de Katarina Blum. Pues esta otra historia que le da un poco de coraje, porque es una muchacha a la que hace la vida imposible porque relacionan con un hombre que ha cometido varios delitos. Y además pasó la noche con él. ¡Oh, qué escándalo! Claro, estamos hablando de una época en que aquello era una indecencia. No me gustó demasiado. Pero bueno, estaba por casa, lo cogí y lo leí. El siguiente, Elias Canetti, el otro proceso de Kafka. Este, creo recordar que me gustó, le tengo dado una calificación de 4/5 en mi base de datos. Yo soy muy fan de Kafka, curiosamente no tanto mejor de su obra en sí, sino de su vida, no sé, me parece un sueño muy interesante, muy fascinante y que, bueno, a pesar de que lo tenemos por un triste, pues por lo visto también tenía su sentido del humor el hombre, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, tú lees sus obras y dices, uff, qué atormentado está este hombre. Pero bueno, no siempre era así. Y aquí habla de su relación con Felix Bauer, que anda que la pobre, anda que no aguantó nada. Ah, pobrecita mía. Ella vivía en Berlín y él en Praga. Y bueno, tenían idas y venidas, el hombre era un inseguro, vamos. Uf. Kafka sería muy buen escritor, pero como novio, desde luego, dejaba mucho que desear. Em, Gabriel García Márquez, de este leí un montón. He leído 100 años de soledad que me obligaron en el instituto, en primero. Tras con 14 años me hicieron leer 100 años de soledad. Bueno, me lo leí porque me obligaron. Si no, no me lo hubiera leído porque había partes que eran muy densas. Pero después me alegré muchísimo porque la segunda mitad me encantó. También he leído Crónica de una muerte anunciada, que lo recomiendo mucho para empezar a leer a García Márquez porque es muy ágil, cinematográfico, tiene suspense, tiene intriga, está muy bien, a mí me gustó muchísimo. También he leído Noticias de un secuestro, El amor en los tiempos del cólera, Del amor y otros demonios, El coronel no tiene que le escriba, o sea que he leído bastantes cositas. Empecé a leer sus memorias, pero no me enganchó mucho, la verdad. Yo pensaba que con lo buen narrado que era este hombre, me gustaría lo que contaba y cómo lo contaba, pero la verdad es que no, me aburrí. En siguiente lugar, William Golding, británico, autor del Señor de las Moscas. Esta novela es bastante inquietante, pero por desgracia creo que tiene bastante calado al género humano, ¿no? Son unos niños que naufragan, porque iban a no sé, una excursión, es que no me acuerdo muy bien, con adultos, pero naufragan sin los adultos, y bueno, aquello acaba derivando en una especie de dictadura. Por supuesto, los niños bullies, como se dice ahora, los niños matones, pues acaban dominando sobre los más débiles o apocadillos. Y la verdad se pasa más, porque se forma ahí una especie de, yo qué sé, de mal rollo. En siguiente lugar, Naguib Mahfouz, egipcio, del que leí también en un club de lectura del foro este hace muchos años, El Callejón de los Milagros. Está muy interesante, a mí me gustó mucho. Es durillo porque habla de, bueno, pues de un barrio así pobre del Cairo, pero está muy interesante lo que narra de las vidas de las personas y también pues el ambiente. Es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Bueno, por lo menos yo, que yo, pues sí, soy muy eurocentrista y muy occidente centrista, lo siento. Y es verdad pues, que de literatura africana y asiática, pues mejor leo menos. Aunque bueno, también he leído cosas. Pero bueno, está muy interesante. El siguiente que he leído ha sido. Qué mala letra tengo. Pon aquí.
Ah, Camilo. Uf, qué mal escribo, de verdad. De Camilo José Cela. He leído La Colmena porque me hicieron leerlo en el instituto. Que en el instituto te hacen de muchos premios Nobel. La Colmena me gustó muchísimo. Porque puede parecer que es una cosa así tristona de posguerra y eso. Y bueno, sí, es tristona y es de posguerra. Pero es una novela coral, con capítulos así muy cortitos sobre distintas personas. Y hace como un mosaico ahí de mucha gente. Y me gustó mucho, me parece muy interesante. Se lee muy bien. Después leí La familia de Pascual Duarte, que se lee todavía mejor. Es muy bestia. De hecho, creo que llamaban tremendismo a esta corriente porque era telita marinera. Pascual Duarte era un psicopatilla. Pero está muy bien. Yo creo que me lo leí en una tarde. Me gustó muchísimo. Y otro libro que he leído es Viaje a la Alcarria. Que bueno, la verdad es que aquí, vaya telita, vamos. Una de las cosas que más se me han quedado es que le pegó una pata a un perro. Mm, a mí yo esas cosas no las soporto. Pero bueno, aparte de eso, pues está curioso. Viaja por eso, por la Alcarria, por la provincia de Guadalajara. Y bueno, hace un montón de años, no sé si eran años 50 por ahí, y claro, son cosas que ahora pues nos parecen mentiras, ¿no? Porque la vida en aquella época era muy distinta y mucho más primitiva y precaria que ahora. El siguiente, el japonés Kenzaburo Oe. Uf, con este libro yo salía también a cabreo por minuto. Se llama Una cuestión personal. Es una novela que por lo visto es, no sé hasta qué punto, pero es autobiográfica. Trata sobre un señor cuya mujer acaba de dar a luz a un niño con malformaciones. No da a entender muy claramente qué tipo de malformaciones son. No sabemos si solo son físicas, si tiene también algún tipo de discapacidad mental, no lo sabemos. El caso es que el hombre está muy atormentado y el tío, en vez de estar al lado de su mujer y apoyándola, pues se va por ahí y se lía con una vecina, que es telita marinera. Y es otra novela que me cabre un montón. Le digo, vaya tela. La mujer ahí pasando los fatales ya sola y el otro ahí poniendo los cuernos. Pero bueno, el siguiente, o la siguiente, nombre impronunciable de esta señora polaca, Wisława Szymborska, de la que he leído solamente Correo Literario, que a lo mejor no es su mejor obra, pero bueno. Ella yo creo que trabajaba en un periódico, una revista o algo, y entonces había gente que escribía, mandaba poemas, manuscritos, relatos y esas cosas, y ella con bastante acidez, por cierto, respondía a esos a veces tristes esfuerzos de alguna gente por escribir, ¿no? Y algunas son muy buenas, ¿no? Suelta cada zasca que te quedas muerto. Algunos un poquito por él, pero bueno, está curioso. El siguiente es el italiano Dario Fo, del que leí Muerte accidental de un anarquista. Está muy interesante, es muy cortito, se lee muy bien, tiene cierto sentido del humor, aunque bueno, narra cosas así un poquito de aquella manera, ¿no? Un poquito sobre brutalidad policial y eso, si no recuerdo mal. Está muy interesante también, me gustó mucho, lo recomiendo. Creo que también me lo leí en una tarde, prácticamente, porque es súper corto. Después, el portugués José Saramago, o José Saramago. De este leo mucho. Ensayo sobre la ceguera, todos los nombres, la caverna, el hombre duplicado, ensayo sobre la lucidez, el Evangelio según Jesucristo. Bueno, este por mucho que hubiera WhatsApp, eso, yo creo que cuando ganó el Nobel tampoco lo conocía mucha gente. ¿Qué quieres que te diga? Yo bueno, no había oído hablar de él en mi vida, y eso que vivía en Lanzarote. Pero bueno, no me sonaba. Pero bueno, a raíz del Nobel empecé a leer cosas suyas y la verdad es que tiene una manera un poco peculiar de escribir. Los que lo habéis leído ya sabéis a qué me refiero. Muchas divagaciones, unos párrafos larguísimos, no hay capítulos, no hay puntos y comas, o sea, no hay puntos y comas, no hay párrafos, es prácticamente todo seguido, pero bueno, si me he leído una, dos, tres, cuatro, cinco y seis obras suyas, algo tendrá, ¿no? Y luego tiene planteamientos interesantes, por ejemplo, el Evangelio según Jesucristo, pues te narra la vida de Jesucristo desde su punto de vista. Y no es el de la Biblia necesariamente, sino es lo que él pensaría, lo que él sentiría. Ensayo sobre la lucidez.
Pues que de momento la gente se pone de acuerdo en unas elecciones y votan casi todos en blanco y se forma ahí un pitote. Y ensayo sobre la ceguera, que por cierto dicen que es un plagio de El Día de los Trífidos de John Wyndham, en el que hay una extraña epidemia en que la gente se queda ciega. Si toda la gente se queda ciega y entonces por lo que suele pasar en estas cosas, pues que hay gente que abusa, que se aprovecha y gente que acaba siendo víctima de estos abusones. En siguiente lugar, Günter Grass, alemán, el que solamente he leído A paso de cangrejo. Empecé a leer El tambor de hojalata y creo que leí 2 páginas. Pero A paso de cangrejo me interesó porque trata de un episodio del que se habla muy poco en la Segunda Guerra Mundial. Claro, fue una desgracia marítima peor que la del Titanic porque creo que murieron unas 9.000 personas. O sea, como más de como 6 veces el Titanic. Lo que pasa es que eran refugiados alemanes de la Alemania nazi, que bueno, algunos eran nazi, otros no, porque eran casi todos mujeres, niños y personas mayores. O sea, que no eran soldados ni señores, bueno, señores, de la SS, ni... Pero bueno, lo bombardeó un submarino ruso. El Wilhelm von Gustloff se llamaba el barco. Entonces trata sobre esta historia y, y años más adelante, pues hay otra historia relacionada con una de las personas que iban en este barco, si no recuerdo mal. Está bien, a mí me gustó. No de los más conocidos, pero bueno. Y la historia esta es que está interesante, la verdad. Del Wilhelm von Gustloff. En siguiente lugar, el turco Orhan Pamuk, del que leí Estambul, que es una obra así autobiográfica en la que habla sobre Estambul, que es una ciudad que a mí siempre me ha atraído muchísimo. Y además tiene fotos. Creo que el libro que yo leí de pastadura tenía fotos y estaba muy, muy bien. A mí me gustó mucho, una foto eran preciosas. Y vaya tela la biografía. El padre me parece que era un golfo que se largaba por ahí con mujeres y eso, y la mujer ahí muertas con su casa, cosas de esas. Pero muy interesante, la verdad me gustó mucho. Otra, Doris Lessing, que creo que nació en Irán, si no recuerdo mal, aunque era británica. El quinto hijo, muy interesante también. Si os gustó, tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver. También os puede gustar El quinto hijo. Esta señora, esta señora, la señora protagonista de esta novela se casa, tiene 4 niños, están súper felices, los niños son un encanto maravilloso, pero el quinto, para que digan que no hay quinto malo, el quinto hijo le sale un poquito rana y acaba estropeando toda la dinámica familiar, amargando a toda la familia y la verdad es que se pasa mal con el libro este porque, no que sé, se supone eso, los padres y los 4 niños primero eran súper felices, todo iba estupendamente y viene el quinto y los propia todo. El siguiente, Svetlana Alexievich, Bielorrusia. Uy, a mí me gusta mucho, he leído solo los 2 libros suyos, pero quiero leer más. Leí Voces de Chernóbil, que es durísimo, o sea, lo pasa fatal. Yo me acuerdo en el autobús leyéndolo llorando a lágrima viva. Qué mal se pasa. Y otro que es El fin del Homo Sovieticus, que también es muy interesante también. Los dos son más o menos del mismo estilo. Esta señora se dedicaba pues a recabar testimonios de personas reales y anónimas sobre su vida. Entonces, por ejemplo, Voces de Chernóbil, por lo mejor hablaba con un familiar de uno de los exterminadores, estos que mandaban pobrecitos a limpiar Chernóbil, ¿no? De radiactividad y eso. Entonces cuentan las cosas terroríficas, ¿no? Pues eso, que uno iba allí, pasaba un ratito en la central y se moría del exceso de radiación o se le caía la piel a trozos o cogía un cáncer y lo mataba de forma fulminante, o sea, unas cosas terroríficas, terroríficas, pero muy interesante y además hay que leerlo porque lógicamente en aquella época se ocultó todo mucho y bueno, pues ahora la gente se está atreviendo a hablar y hay que escucharle. También leí El fin del Homo Sovieticus, también es de ese estilo. Y fíjate, yo pensaba que habría más testimonio en contra de la vida en la URSS que a favor.
pero es verdad que desde que la URSS tiene democracia, pues tampoco les ha ido la vida muy bien, la verdad. Tienen algo más de libertad, pero tampoco se puede decir que tengan un bienestar tremendo, ni mucha libertad de expresión, ni nada de nada. Hay una homofobia ahí horrorosa, periodistas y opositores ahí desapareciendo misteriosamente. Fatal. Pero bueno, hay gente que cree que durante la Unión, o sea, lo que duró la Unión Soviética, pues la vida era mejor. Pero claro, también te cuentan un caso pues, de gente que se presentaba en tu casa, te llevaba a la cárcel. O sea, el terror que había en esa época. Una cosa que me llama muchísimo la atención es lo que se habla de los embutidos en este libro, que habla prácticamente en cada página te hablan de embutido, 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 embutido. Que en la época de la URSS, pues parece que había embutido, y después cuando llegó el capitalismo y la democracia, pues todo escaseaba, todo carísimo, había mejor mucho más productos de consumo, pero la gente no podía permitirse comprarlo. Entonces, pues bueno, lo que sé. Este libro también te hace sufrir mucho porque esta gente lo pasó fatal. Los que no lo pasaron mal antes, lo pasaron mal después. O sea, o viceversa. O sea, muy mal, muy mal. Si os interesa Svetlana Alexievich, también os recomiendo Bucarest de Margot Reimer, que es una periodista polaca, joven, 35 años, y trata sobre la dictadura de Ceausescu. Y está súper interesante también. También ella recoge testimonios de personas que vivieron aquella época. Algunas pues siguen adorando a Ceausescu como que era un héroe y un líder. Y luego hay gente que dice que evidentemente era insoportable vivir en esa dictadura. Y está muy interesante. Si os gusta Alexievich o si os interesa, os recomiendo también a Margot Reimer. Y por último, Kazuo Ishiguro, que aunque es japonés de origen, vive en el Reino Unido y escribe, vamos, más inglés que el pudín de Yorkshire. He leído Lo que queda del día, que en otros sitios o en otras ediciones es Los restos del día. Y bueno, está interesante, está visto desde el punto de vista de un señor mayordomo súper flemático inglés que te gana de cogerlo por los hombros, zarandearlo y decirle, pero espabila, ¡ay! De verdad que, ¡ay! Pero me gusta mucho. Además, no sé, un planteamiento muy interesante, ¿no? Un mayordomo que está en una mansión inglesa, primero tenía pues, sus señores ingleses, típicos, y después, pues lo típico de la época, ¿no? Esas grandes casas, pues algunos no pueden ya mantenerlas, y la acaban vendiendo, y la compró un señor, creo que era estadounidense, pero un poquito pro-nazi. Y entonces había ahí como idas y venidas de gente nazi a tener reuniones ahí, esto, y el mayordomo estaba ahí pues sirviendo las copichuelas. Entonces, bueno, él tampoco cuenta mucho porque es mayordomo y la confidencialidad con sus señores. Pero bueno, trata una época interesante, hay una historia de amor ahí que te frustra una barbaridad. Muy bien, la verdad es que me gustó mucho y os lo recomiendo. Y bueno, de momento esto es todo lo que he leído de señores con premio Nobel. Son 31, si no he contado mal. 31 autores. Contadme si, porque a lo mejor alguno de vosotros conoce quién es el señor este Gurna que ha ganado el último premio Nobel, ¿no? O si tenéis interés en leer algún premio Nobel, o si me recomendáis alguno no haya leído. En fin, comentadme. Ved mis vídeos anteriores, si me queréis suscribirse, y hasta luego.